Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Eh, Contento de estar aquí. Vamos a invitar a Alma India, Abel. Ahí vamos. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, Bel. Es más divertido en conversación, Sí, ¿no? claramente. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Contento de abrir este espacio con vos y de que se vaya sumando gente eh, y de poder generar estos espacios de charla creativa y de ir hacia adentro juntos. Sí, pensaba también hace un rato lo bueno también del intercambio, que es tan nutritivo para todas y para todos, sin importar también, ¿no? El bagaje personal. Me parece que está bueno el intercambio en ese sentido y poder así sumar más voces. Está muy bueno, sobre todo en estos tiempos que corren. Totalmente, y la gracia justamente es esta diferencia, ¿no? Que, digamos, podamos encontrar y gestionar esta diferencia, esto que nos hace diferentes, creativamente y abriendo, como poder verte y que vos me veas y que poder incluir a todos los que se van sumando en esto, si no es un monólogo, ¿no? Es como el tema de las redes sociales, ¿no? Que siempre escuchamos y vemos lo mismo que nos gusta y vamos replicando ese eco, ¿no? Y al final lo único que vemos es un espejo que nos refleja, digamos, más que la realidad en sí. ¿Mm? Sí, y también que sobre todo en la actualidad hay muchas cosas que se están desvirtuando justamente por el uso o el mal uso o el exceso de ciertas cosas como las redes sociales, que son súper interesantes y nutritivas en un punto, pero también en otro punto hay una toxicidad permanente, un bombardeo de información. eh, Nada, también esta cuestión de emitir permanentemente un juicio o algo sobre otra cosa, y no usar mucho, o sea, no pensar, sino más bien expresarse libremente, eh, que por supuesto que es válido y que es a lo que apuntamos claramente, pero teniendo también en cuenta que del otro lado hay una persona, ¿no? Eh, Totalmente. Desde el uso individual como el uso colectivo, tanto de la red, y de las personas que también trabajamos con esto, ¿no? Sí, resueno con esto que decís y, digamos, en la expresión sin conexión, lo que hay es ego, ¿no? Es Claro. decir, estoy hablando desconectado de vos. Ujú. Exacto. Para que algo pueda crecer, necesito esa conexión, ¿no? Y ese es el punto en el que las conciencias se entrelazan en algo como mayor y más copado, digamos, más divertido, que genera bienestar, porque si te puedo ver, a pesar de que esté o no de acuerdo, a pesar de esto, a pesar de lo otro, seguro algo va a crecer, ¿no? Sí, Algo me voy a llevar. ¿Mm? sí, sí. El intercambio desde el respeto y la empatía, que también es una de las palabras del momento, Mm, que está bueno también como llevarlo a cabo, coherentemente, ¿no? La coherencia entre el pensar, el decir y el hacer, que creo que un poco de eso tiene que ver el hilo de la charla de hoy. Con Joaquín pensamos un poco el tema del título, ¿no? De esta charla, que mm, tenía que ver con los recursos, incluso las herramientas internas que tenemos todos y que muchas veces o están dormidas o están estancadas, como los centros energéticos, o, o
sencillamente desconocemos, ¿sí? Que existen y que están ahí, y siempre está bueno la escucha consciente justamente para poder despertar a una realidad distinta. Así que, si querés, nos presentamos para esta comunidad. Contanos de vos, Me Joaquín. encantaría. Bueno, mi nombre es Joaquín Muchnik, también mi nombre es Joaquín, mi nombre espiritual. Eh, Vengo, digamos, empecé buscando en el mundo espiritual. De hecho, desde que tengo memoria busco, pero digamos, como desde mi madurez o desde mi adultez, empecé en el mundo espiritual. Conocí a un maestro sufi que seguí muchos años, al Sheikh Nassim, eh, en Chipre, y viajé y, digamos, como mi primera expansión se dio a partir de eso, diría de alguna forma. Eh, y después empecé a buscar en lo psicológico, en mis 30s. Me estoy formado en terapia Gestalt, hice programación neurolingüística, hice coaching ontológico, así más clásico desde el lenguaje, y vengo trabajando en cambio generativo, primero a través de Daniel Oil, que es uno de mis mentores hoy. Quiero hacer honor también a ese linaje. Y después me formé directamente con Stephen Gilligan cuando vino a Argentina y en cursos online. La intención era ir este año a Estados Unidos, a California, pero bueno, eh, claramente había Sucedieron otros cosas. planes Claro. que me gustaría que hablemos también de eso. Y, eh, y bueno, aquí estoy. Trabajo de forma grupal. Ujú. Me encanta grupos, tanto en grupos prolongados. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo un grupo de todos los viernes, reducido, de desarrollo y, digamos, también de trabajo grupal y trabajo personal a través de lo grupal. Y también me gusta propuestas como más tipo taller, esporádicas, de 5 o 6 encuentros, y también trabajo de forma individual. Ujú. Y Bien. un poco eso. Y bueno, y nos unió el amor por India, tengo que decirlo, por la madre de los buscadores. Frase que quedó para la historia. Siempre la nombro desde que vos me la dijiste. Usala, Desde que vos usala. me la dijiste, cada vez que me hablan de India, digo, bueno, alguien una vez me dijo, y siempre está ahí esta frase que es muy cierta, que súper resoné cuando la dijiste, madre de todos los buscadores. Y en esa búsqueda permanente es en la que nos desarrollamos, creo que los dos y todos. Me Mm, presento, mi nombre es Bel, Amaru es mi nombre espiritual chamánico, dado hace ya unos años. Eh, Me dedico a compartir y a convidar terapias energéticas y vibracionales a partir del Reiki, la sanación energética, y también otras terapias como son el tarot terapéutico, las flores de Bach. Todo lo que convido siempre antes lo pasé por mí, mi cuerpo, mi sentir. Eh, Me hice muchas formaciones, muchas no, pero algunas las he dejado de lado porque, bueno, en mi presente no resuenan, y siempre lo que hablábamos al principio, ¿no? De la coherencia entre el pensar, el sentir y el hacer está muy presente, porque si no hay algo que está trabando cuando uno empieza a hacer algo que realmente no piensa o no siente. Entonces, así fui dejando algunas otras en el camino, pero siempre en constante evolución y en búsqueda de eso. Y se trata de esto, Alma India, que es mi espacio, de poder acompañar esos procesos de sanación y de autoconocimiento. Eh, y también, bueno, creo que esto nos convoca y nos une, además de India, porque trabajamos con grupos, también de manera individual. eh, las sesiones personalizadas y el seguimiento siempre es sumamente interesante, y un poco de esto también íbamos a charlar en el día de hoy con respecto a la guía, ¿no? Que a veces uno busca
o comprende que llega un momento en la vida que es necesaria también esa guía. Bueno, y nos unió también este mundillo del Instagram y aquí estamos para charlar del tema que hoy nos convoca. Así que si querés podemos arrancar. Me encantaría. Dale. Quiero decir algo, invitar a todos y todas, hola Flor, ¿cómo estás? A que interactúen, a que sumen, a que generemos juntos y juntas una mente grupal, ¿no? Digamos, que solamente nosotros pongamos la voz de esto y podamos como conectar desde una mente mayor, más inteligente, más sabia, ¿eh? Un nosotros, en el que todos puedan ir participando, sumando, planteando temas y haciendo esto rico, ¿no? Enriqueciéndolo. ¿Mm? Y si no están de acuerdo, mejor, digamos. Eso nos suma un montón y nos interpela en el buen sentido, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y qué te parece si arrancamos? Dale. Un poco hablando del momento actual, de este presente y, de esta mirada interna que quizás algunos, no todos, pudieron o pudimos hacer durante este tiempo pandémico, ¿no? Al principio de la pandemia se usaba mucho el viaje hacia adentro o la introspección o la mirada interna, pero no todo el mundo comprendía que era verdaderamente eso, o sencillamente, no porque haya una pandemia, estoy obligado a hacer un trabajo interno tan profundo, ¿no? Porque tenemos como minis pandemias también a lo largo de nuestra vida que nos hacen ir hacia eso que nos duele, hacia eso que está haciendo sombra, hacia eso que nos estanca y no nos permite avanzar, o no, o sencillamente al no tomar conciencia de todo eso, la vida sucede y estoy vivo porque respiro también, ¿no? Un poco se notaba esto al principio como la obligación o esta cuestión de meter presión en esto de el mirar hacia adentro, bueno, ahora es el momento para, y no, y capaz no era ese momento, ¿no? Cada uno tiene sus tiempos, y lo que solemos decir también, que al haber también tantas ofertas terapéuticas, para llamarlo de alguna manera, entendemos que no todo es para todo el mundo, y que verdaderamente corresponde a un proceso personal, interno, eh, sumamente, valga la redundancia, o sea, personal, o sea, es de cada uno, ¿no? Lo que a mí me sirvió, quizás a vos no te sirva. Lo que vos me recomendás, quizás a mí no me sirva. Entonces, poder ir haciendo esa búsqueda, ¿no? Lo interesante es poder hacerlo si yo tengo ganas, ¿no? Y de afrontar sabiendo que va a haber un montón de momentos que seguramente no me van a gustar. Va a haber momentos también de rosa, si querés, o con menos dolor, con menos espina, pero por lo general el camino de la sanación es un camino doloroso, es un camino de espinas, es un camino de pisar fuego también muchas veces, y entendiéndonos desde qué lugar podemos encarar esto, y desde qué lugar podemos estar de pie y sosteniendo esto, ¿sí? Total. Primero, digamos, me surge esta idea de que no hay posibilidad de buscar si no es por iniciativa propia, ¿no? Es decir, no puede haber compulsión en la búsqueda. Tampoco se puede obligar a otro a buscar, digamos. Siempre digamos, el motor tiene que ser la propia necesidad y el propio anhelo y las propias ganas, digamos. El tema es que a veces no estamos conectados con esas ganas, ¿no? O no vemos eso como posibilidad. Comparto eso. Y por otro lado, hay muchas propuestas que también parecerían como opuestas desde cierto nivel, ¿no? Que te dicen hace esto, hace lo otro,
por ahí sin mirar a la persona, y también generando confusión en cierto nivel porque hay un grado de oposición. Como vos sabés, digamos, el abordaje por mí fue llamado enfoque integrativo, y parte de esa integración creo que tiene que ver con pensar el desarrollo en niveles, ¿no? Y pensar que los diferentes abordajes, vos dijiste, yo trabajo con terapias energéticas, eso es un nivel, ¿no? Que no necesariamente tenga las mismas herramientas y los mismos abordajes y las mismas premisas que un abordaje psicológico. Y un abordaje psicológico corporal no necesariamente tenga las mismas herramientas o premisas que un abordaje solamente desde los factores psicológicos, desde el trabajo con el yo, desde el trabajo con la sombra, ¿no? Entonces, viendo eso como diferentes niveles y teniendo en cuenta que apuntan a diferentes niveles y que uno puede estar o trabado o necesitando o queriendo o resonando con ese nivel, uno va hacia donde lo llama el corazón, ¿no? Me encanta esa frase de Don Juan como seguí un camino que tenga corazón. Yo creo que el termómetro de lo que uno hace es eso, que por un lado tenga corazón, es decir, que resuene con uno, y por otro lado que uno pueda llenarlo con su verdad, que uno pueda ser auténtico en eso. Yo no siento forzado tu pañuelo, siento que te queda hermoso y que tiene que ver con tu camino y que es es tu verdad. Y el día de mañana por ahí no usas más pañuelo y está todo bien también. El pañuelo no es el punto, el pañuelo es simplemente por amor, porque uno se enamora de una forma, uno se enamora de ese perfume y nada, dice, yo quiero esto. Eso por lo menos me pasó a mí, que muchos años fui vestido como mi maestro, ¿no? Como modelando su forma exterior. El tema es ese, ¿no? Cuando ese mapa se vuelve fijo y este camino, en vez de fomentar nuestra conciencia, lo que hace es limitarnos, porque nos genera como verdades automáticas y la creencia empieza a funcionar como un filtro que opaca, ¿no? No que abre, no que te invita, no que te interpela. Un buen termómetro para eso es cuán cuestionables son las verdades, ¿no? Si uno está en un lugar en el que uno dice algo y sacan la espada, quiere decir que hay mapas fijos, ¿no? En un lugar donde se puede abrazar la diferencia y hay un laburo. Qué bueno lo que Eso dices. eso tiene que tener un equilibrio también, porque tampoco somos cualquiera, ¿no? Tampoco es cualquier forma. Uno puede tener una forma, pero no estar aferrado a esa forma, Sí, los sino fanatismos como también, ¿no? totalmente, En, totalmente, el en todos los fundamentalismo, aspectos, en todos los aspectos, religiosos, 100%, políticos, todos los fanatismos, científico, todo. arquitectónico, Sí, 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 sí. La de género, estructura, la estructura. totalmente, totalmente. Y fíjate que yo creo que tiene mucho que ver con este momento, cómo las estructuras muchas veces nos limitan. Por ejemplo, en este momento hubo un cambio súbito de contexto, súbito. De un día para otro nuestros hábitos cambiaron, nuestras formas de relacionarnos cambiaron, nuestras formas de trabajar cambiaron, nuestras relaciones familiares cambiaron, nuestras casas cambiaron, todo cambió. Muchas veces cuando me agarro a una forma que seguramente fue exitosa en un momento, y hay un cambio de contexto, eso mismo funciona como un ancla que me hunde.
ahí hay una rigidez, ahí hay un mapa fijo, ¿no? Bueno, dos cosas. Primero, mencionarte una carta del tarot que viene ideal para este momento, que es justamente la torre, que lo que hace Wow. es como una olla a punto de explotar, a punto de ebullición, y la torre, cuando aparece esta carta, significa que esa olla se destapa, explosión hacia afuera, y en un montón de, justamente, los cimientos que se empiezan a caer. La pandemia cuando vino no dijo, permiso, vengo despacito, no, vino, hizo track, por lo menos acá, ¿no? Hubo medidas que se tomaron, se cierra todo, listo, se cerró. Y fue Yo como creo que también a ponerse, nivel global nunca vivimos una situación en conjunto de esta manera, sí, ¿no? pero viste Nunca en la historia, que cada país lo manejó de una manera diferente, ¿no? Y es verdad. volviendo a lo que más personal de cada ser que ahora nos está escuchando también, esto que decías vos de esta estructura que pudo haber sido exitosa, bien, esas estructuras formaban parte de una zona de confort, de un espacio conocido, de un lugar donde no me habitaba el miedo, porque yo estaba cómoda en esa. Quizás no era feliz, quizás tenía otras aspiraciones, quizás vivía pensando lo que me gustaría hacer en algún momento de mi vida y ese momento no iba a llegar nunca porque no estaba haciendo nada para que eso llegue. Y esto vino, ¿no? Como a mostrarnos, bueno, a ver, el presente, la vida es aquí y ahora. ¿Qué es lo que yo necesito esperar para hacer tal viaje, comprarme tal libro o hacer determinada acción, ¿no? Mm. Vivir de acuerdo a ese deseo interno. ¿Qué tengo que esperar para que eso suceda? Y después tenemos acá la lista de excusas, ¿no? También. Porque podemos decir, bueno, pero yo para hacer todo eso, por ejemplo, necesito dinero. Para hacer todo eso necesito una decisión. Bien, todo eso que necesito también lleva un trabajo interno. Nada viene por arte de magia, ni me gané un gran premio que me da todo eso. El premio mismo de la vida, ¿no? Ese es el premio que tenemos todos y que haciendo un buen uso y aprovechando justamente todos los recursos que tiene la vida en sí, seguramente se pueda eh, plasmar, no a futuro, en el hoy, en el presente, en lo que vivo. Como esta sensación de, no sé, este perfume lo uso para salir o esta ropa me la pongo en determinada ocasión todos los días. A ver, que no sea una frase hecha, que tenemos para hacer una lista, de que no sea una frase hecha esto de tener que esperar a una ocasión especial para que suceda algo, ¿no? Todos los días son Total. especiales, todos los días estamos vivos, entonces adelante. Sí, y yo diría que este tiempo de grandes cambios, esta torre que vos traías, que es una imagen arquetípica, nada, no la conocía, me parece como, wow, universal y eso, arquetípica. Nos está invitando a poder soltar el apego a todas estas cosas que nosotros creemos necesarias para ser felices, ¿no? A todas nuestras ideas de cómo deberían ser las cosas, ¿m? A toda esta seguridad que construimos en el afuera, que de repente de un plumazo se fue, ¿no? Entonces, en la medida que yo aprendo también a soltar, me puedo dar cuenta de lo que hay real. Uh -huh. Yo estoy viendo para allá, ¿eh? Y la florcita florece por acá, no la voy a poder ver. ¿Mm? La única forma de poder ver lo que es correr este apego, ¿no? A nuestra idea de cómo debería ser. Y creo que la gran invitación es poder entrar en esta sintonía, ¿no? Uh -huh. Como vos decías, de proponer, de intencionar, que es mucho más que tener un objetivo, ¿no? La Total. intención tiene que ver con sacar de adentro
lo profundo, ¿no? Con poder crear, ¿no? A partir de lo que uno trae y sacarlo. Y esta doble, esta segunda ola que tiene que ver con poder escuchar y sintonizar con eso que la vida me propone. ¿Eh? Porque si yo tengo planeada una vida viajando, y hoy la vida me está proponiendo otra cosa. Si yo tengo planeado, estoy hablando de todos ejemplos cercanos, ¿no? De tocar adelante de un montón de personas, hay algo mayor, ¿no? Que me lo impide. Y no estamos acostumbrados a esto, ¿no? Fuimos condicionados y crecimos en un ambiente donde querer es poder. Si no lo hace es porque no quiere, ¿no? Como si uno dominara todas las variables, ¿no? Como si uno pudiera ponerse por encima en algún punto de esta fuerza. Llama a esta fuerza como quieras, ¿no? Sin creencias, ¿no? Digamos, pero claramente hay una fuerza mayor. A mí me encanta esta imagen taoísta de la mosquita que iba en el cuerno del buey que estaba arando, ¿no? Y cuando terminó de arar, la mosquita le dijo al buey, aramos, los dos, dijo, ¿no? Y hay una fuerza mayor que nos lleva, ¿no? Que es el buey este. Y uno va en el cuerno del buey, ahí, y obviamente eligiendo, totalmente, pero creo que hoy se hizo presente esta fuerza. Y más hoy, noviembre 2, ¿no? Después de haber atravesado todos estos estados de ánimo, todas estas situaciones, todas estas transformaciones. Claro, porque también esto, ¿no? Podemos hablar de una manera en marzo, pero ya en noviembre no podemos seguir hablando de la misma manera. Hay discursos que ya se caen, sociales, políticos, profesionales, todos los discursos ya pierden el sentido si uno realmente no le hace una vuelta, un cambio a eso que es mucho más profundo. A ver, desde lo cotidiano, desde lo mundano, ¿uso barbijo o no uso barbijo? Va más allá, vamos más allá de eso, podemos ver más allá de eso, ¿no? Pero bueno, desde lo personal y más terapéutico. Nuestros dirigentes pareciera que no. No, pareciera que no, claramente, ¿no? Pero ahí tenés también la mirada social en esto. La mirada social y esto que hablábamos desde la mirada más terapéutica, desde poder encauzar algo de manera más colectiva. Al principio que se usaban tantos memes también, ¿no? Ay, vamos a salir fortalecidos de esto, todos vamos a ser mejores personas, y esas afirmaciones con tantas ganas, que vos ves que corre el tiempo y realmente decís, ¿de verdad pensás que vamos a ser mejores después de esto? Después de todo lo que ha sucedido también. Entonces ahí si uno no toma las riendas de su vida, no puede mejorar ni para sí mismo, ni mucho menos para lo colectivo y lo social. Mejorar exige siempre un choque de conciencia. Y ese choque de conciencia no se da de forma automática. No, desde ya. Nunca. Por eso, como vos decías, tal vez el motor sea el dolor, algo que se rompió, a mí me gusta esta metáfora del viaje del héroe como el llamado, ¿no? Y ese llamado puede ser una enfermedad, puede ser una pandemia que me partió al medio en mi forma de vida, una pandemia que me hizo ver que las cosas en casa no estaban bien, una pandemia que me hizo ver que estaba moviéndome mucho, que por ahí puedo trabajar desde casa, piqui piqui, opa, ¿no? Y es más fácil todo. Una pandemia, no sé, que puso en jaque un montón de cosas que yo creía como súper necesarias, ¿no? Que si yo no hacía tal cosa, que si yo no... Y de repente me doy cuenta de que estoy mucho más relajado o relajada. No tiene por qué ser todo malo, ¿no? No, También. por supuesto, como este doble, como esta doble cara, ¿no? En todo. Creo que parte de la madurez y parte de la creatividad es poder ver
las múltiples posibilidades, ¿no? Nuestra mente más del lenguaje irracional, hemisferio izquierdo, abstracción, racionalización, siempre ve como, ¿y esto qué significa? ¿No? Tiene que ser una sola cosa. Y Y todo tiene creo, que tener significado, ¿no? Porque totalmente, pareciera que si no, no sirve. total. Y la otra parte más soñadora, nuestra mente inconsciente o el nombre que quieran usar, eh, es el mundo de las múltiples posibilidades, ¿no? Por eso también este juego de poder diluir esta única posibilidad en algo mayor para poder crear una nueva forma, ¿no? ¿Mm? Fíjate que muchos abordajes trabajan como desde ese lugar, ¿no? Eh, y creo que es muy interesante, más allá de la herramienta en sí. Acá hay un comentario, Bustos Clau, para mí el dolor es el gran transformador. Sí, 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 sí. Y Te apropiarse entiendo. también, ¿no? Como apropiarse también de esos dolores que habitarlos y bueno, para sanarlo, que es el último paso, primero hay que estar ahí con el dolor y abrazarlo y entenderlo y comprenderlo y llegar a la raíz también, ¿no? De ese dolor que hoy desencadenó en esto. Hace unos días hablando con alguien también me decía esto de, bueno, este momento actual también hizo que todas las cosas que siempre, la mugre que siempre guardamos bajo la alfombra, hoy florezca porque no tiene más alfombra donde ubicarse. Entonces es como que no hay duda que hay momentos en donde ya no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Y Mm, muchas veces nos escondemos, esto que decías vos, el movimiento es total, porque al tener que quedarte en tu casa, sobre todo mucho más al principio, ¿no? Pero como al quedarte en tu casa, entonces todos esos espacios sociales que yo ocupaba, ¿cuál de todos esos espacios hoy me llena el alma? ¿No? La sí, sí, necesidad, la necesidad de ir hacia afuera constantemente en busca de, y poniendo siempre en el afuera eh, la responsabilidad, la causa, la consecuencia, todo es en el afuera, ¿no? Y cuando sí, empezamos sí, a mirarnos internamente, ahí es donde empezamos como a desmenuzar ese caminito interno, donde, como también vos bien dijiste al principio, no pensarnos de manera aislada, cuerpo, mente, emoción, nuestros pensamientos, todo está relacionado y todo a su vez aflora hacia el exterior de una manera distinta. Vamos a tener, como también dijiste, diferentes enfoques, por lo cual vamos a tener un abanico de posibilidades y de terapias que nos puedan ayudar a sobrellevar este momento, a transitarlo, siempre y cuando yo esté dispuesta, en principio, a tomar las riendas de mi vida y a ser verdaderamente protagonista. La idea no es que te lo cuenten, que te inventen una historia, sino vivir la tuya, desde tu total. propio lugar, Y siguiendo ese llamado. llenar eso con tu verdad y ningún proceso de crecimiento puede ser hecho por otro. Por eso, digamos, fíjate que todos los abordajes hoy en día lo que hacen es acompañar, ¿m? Abrir el espacio. Ya la idea de interpretar al otro, como se hacía como en la vieja escuela psicoanalítica o en enfoques en los que yo la tengo clara, yo sé lo que a vos te pasa y vos sos un pobrecito que viene a mí porque yo soy un grosso y te voy a decir lo que tenés, ¿no? Ese lugar no genera poder, ¿no? En la persona que está haciendo el proceso. Por eso la idea es siempre que uno, como acompañante, como asistidor, abre el espacio para que la persona que pueda estar con eso que tal vez sola no puede estar. Tal vez podamos juntos poner en palabras eso que está, que es innombrable, eso que duele tanto que ni siquiera me puedo abrir, ¿no? Si juntos podemos abrirnos a eso y estar con eso, por ejemplo, sin ser eso, ¿no? Muchas veces eh, lo que nos preocupa o lo que nos duele ocupa la totalidad de nuestra conciencia, ¿no?
como si lo único que existiera o existiese, no sé cómo se dice, fuera eso. Y en realidad es algo, ¿no? Está acá. Claro. ¿Eh? Poder abrir ese espacio a través de prácticas concretas, ¿no? A través de centramientos, a través de abordajes emocionales, a través de abordajes corporales. Y después el trabajo de uno, ¿no? Es decir, uno es lo que practica. En la Exacto. medida que uno practica cosas que lo conectan, uno se conecta. En la medida que uno se da el tiempo para hacer cosas que le gustan, uno está bien. ¿Mm? Y a eso creo que sintonizábamos en las pequeñas cosas, ¿no? La vida de los grandes hombres y mujeres fueron vidas simples muchas veces, ¿no? No tal vez en lo épico del viaje, pero sí en la vida cotidiana, ¿no? No hacían grandes cosas. ¿Eh? Y esas prácticas son las pequeñas cosas que hacen la diferencia. Es muy importante aprender a darse cuenta qué es lo que a uno lo conecta, ¿no? Con uno mismo, con el entorno, eh, con una versión copada de uno, Mm. y ir hacia ahí. Yo creo que esa es una bisagra, ¿no? En el día a día de uno. Y dejar de, en algún punto, de correr, ¿no? Dejar de estar en esta carrera frenética, ¿no? Creo que es otra de las invitaciones de este tiempo. Eh, Y que verdaderamente la vida en sociedad ha cambiado, pero que la diferencia se hace a partir desde el propio corazón, desde el propio llamado. Esto que decías recién de quienes nos dedicamos también a acompañar, entendiendo que es necesaria muchas veces esa guía para la transformación, porque nosotros también la tuvimos y la tenemos, ¿no? Sentimos como esa guía, ese maestro, maestro espiritual, también poner el nombre que vos quieras, terapeuta, quien sea, es quien también nos da esa, no sé si fortaleza es la palabra, pero sí el sostén para también sostener. Y Total. es necesario y hacer ese recorrido y también entender hasta dónde, ¿no? Pero bueno, en un principio hay que empezar tomando las riendas. Estos guías son nuestros guardianes, ¿no? Son Ujú. nuestros aliados, son figuras que realmente apoyan el viaje que uno tiene. En la medida que uno sepa quiénes son, va a tener apoyo. Es decir, en ninguna historia épica, ningún héroe logró nada sin apoyo. Sin un mago, sin un rey, sin un compañero fiel, desde el Quijote con Sancho, Bilbo con Sam, el Rey León con Timón y Pumba. Fíjate, todas las historias tienen aliados, ¿no? Todas las historias necesitan de esta figura del mago, del maestro, del sabio, pero también de pequeñas figuras, y esos recursos están disponibles para nosotros, ¿no? Y parte del trabajo de enfoque integrativo es conectar con esos recursos. Tal vez estén en el pasado, ¿no? Y el pasado, digamos, es una ilusión, digamos, todo está en nuestra mente creativa. Y desde conectar con esa mente creativa puedo acceder a ese recurso y esa forma que tal vez yo la haya proyectado en mi abuelo, Ujú. o en mi mamá, o en un maestro de la escuela, o, y después obviamente están estos grandes maestros, estos reyes, ¿no? Estos guías espirituales, que wow, ¿no? Es un montón, ¿no? Conectar y tener la suerte de haber encontrado un Yoda, ¿no? En la vida. No cualquiera tiene esa suerte.
Y me ese quedé regalo. un poco resonando con esto que decías también de lo simple, ¿no? De lo Mm, simple y de la simplicidad. ¿Por qué para determinada cosa tengo que hacer un ritual, un esto, un lo otro? Y tomo mucho esto que vos traías de la intención, porque la intención justamente se trabaja y el ritual se convierte en ceremonia si uno y está alineada con eso que desea. Y si yo voy por ese deseo, es porque lo empiezo a vivir desde el presente, desde el aquí ahora, hoy. Hoy total, empiezo a construir eso que quiero, necesito, anhelo, ¿no? total. Por ahí no sé si la palabra necesito resuena mucho en esto que estamos diciendo, porque también tiene que ver con una cuestión del desapego, pero bueno, entender ese proceso interno desde la intención genuina, verdadera, como una construcción y como una transformación permanente. Porque a medida que uno va avanzando, ¿no? Como subiendo peldaños evolutivos, claramente empieza a transformarse, su alma empieza a transformarse y el entorno que me acompaña también se empieza a transformar, porque hay muchas personas que van a retirarse y muchas otras que van a llegar, ¿no? Porque va Sí, sí. a estar todo lo que tenga que ver con mi frecuencia, entonces voy a poder alinearme también desde la energía y desde el corazón con quien esté al lado. Y va a haber muchas personas que tampoco lo compartan, entonces está bien, también forma parte del proceso evolutivo y de sanación eh, el soltar y el dejar ir, el soltar, esa palabra también tan de moda, hacemos el ranking de las palabras de moda, Mm, y el soltar también está ahí, ¿no? Como hay que soltar. ¿Soltar qué? ¿Qué hay que soltar? ¿No? ¿Tenemos en claro qué es lo que necesito soltar o para qué queremos soltar? ¿Cuál es esa consecuencia que también me va a traer ese soltar en mi vida? Soltar mm. mandatos, creencias limitantes, hábitos no saludables, que no es solamente la alimentación cuando hablamos de hábitos saludables. Y tiene que ver con esto, con las personas que yo comparto, mi entorno, ¿no? Con el diálogo que yo sostengo, con toda la información que dejo también que llegue. Sí, creo que el trabajo, digamos, de la madurez interior tiene que ver con esto, con esta masticación, ¿no? Con poder de todo esto ir eligiendo y discerniendo y masticando todo eso que me tragué, ¿no? Ujú, Como vos decías, esto del ritual, el ritual sin amor, el ritual sin conciencia, me mantiene preservado, me mantiene cuidado en una forma, pero no genera conciencia. ujú, Por eso las religiones masivamente no generan conciencia, ujú. sino que repiten una forma y mantienen socialmente estable la cosa, que para cierto nivel está muy bien. ¿eh? Para cierto nivel está muy bien. Si nosotros queremos hacer un viaje de conciencia, hay que ir un paso más allá. Y esa forma es solamente la balsa, ¿no? Que nos lleva a través del río. No es en sí el viaje, no es el fin en sí mismo, es un medio. Joaquín, hablamos de intenciones, hablamos también de recursos. Y quizás también podemos mencionar los obstáculos que a veces interfieren Mm, y están ahí, no dejando ver quizás sí, parte del camino. sí, sí, sí. Todo héroe necesita un obstáculo. Y generalmente ponemos esos obstáculos en el afuera, ¿no? Los llevamos hacia afuera y seguro, seguro, ese dragón, ese monstruo tiene un correlato interior, ¿no? En los cuentos y en las fábulas, en los mitos, siempre está esta metáfora del dragón, ¿no? De esta figura como monstruosa. Y
en ese obstáculo hay algo, es decir, yo quiero ir hacia algo y algo en mí hace que se detenga, yo quiero lograr esto, pero no lo hago. Seguro hay una información vital, hay algo que no estamos escuchando. ¿Mm? Parte del trabajo eh, tiene que ver con poder abrir el espacio para escuchar qué hay en esa voz. ¿Mm? Y ese obstáculo desde una presencia amorosa, desde una mirada eh, más sistémica, más de toda la situación, nos va a traer información. Por ejemplo, el miedo. El miedo, bien escuchado, está marcándome una falta de recursos, por ejemplo. Eh, no sé, un enojo. Un enojo puede estar marcando una situación en la que yo me tengo que autoafirmar. O necesito darme cuenta que algo me está, ay, esto me duele, necesito darme cuenta de esto. ¿Eh? ¿Hasta dónde voy a aguantar? ¿Cuándo voy a poner límite a esto? ¿Eh? Por eso, pero para eso necesito desarrollar esta mirada amorosa, esta mirada que vea a todos como con un lugar posible. Una mirada amorosa y compasiva también, ¿no? Que tiene que ver sin duda con nuestro chakra cardíaco, con nuestras emociones, con nuestros sentires. Y también entender que esto que, retomando lo que decías vos desde el afuera, ¿no? Esto de depositar también todo hacia afuera. Entendiéndolo desde la energía, desde nuestros centros energéticos, todo lo que es hacia afuera también lo tenemos que entender hacia adentro. Y así también establecer ese límite, ¿no? Y el hasta dónde yo permito que el afuera también interfiera en mí tan quizás punzante, ¿no? Y tan por momentos con una mirada que juzga, ¿sí? Con culpa, ¿no? Como para seguir en esa enumeración de cosas que ya hablamos del miedo y demás. De los clásicos del emocionar. Claro. Me encantaría preguntar si alguien tiene ganas de sumar algo, de preguntar algo. Ahora es el momento, nos quedan poquitos minutitos y tal vez podamos como ir hacia algo concreto que haya en esta mente grupal. Y estoy seguro de que esa pregunta o eso que sumen le va a servir o va a sumar a todos, ¿no? Incluyéndonos a Belu y a mí claramente. Nosotros acá ponemos la voz nada más, ponemos la carucha. Mientras dejamos pensar también un poquito, Total. invitar a todas a seguirnos y a sumar voces para poder también seguir expandiendo luz y conciencia, ¿no? En este camino de la vida, en este camino de la verdad, desde el sentir, desde la emoción. Mm. Sí, sí, y generar juntos estas redes, ¿no? Estas redes de expansión. Yo siento que cuando hago grupos o cuando hago estas cosas, siempre expando de alguna manera, ¿no? Como que me vuelvo más. Claro. Y creo que es una de las virtudes de este tiempo, ¿no? Que la fisicalidad no sea un determinante, ¿no? Y que podamos acceder a generar estas presencias más allá de lo físico, ¿no? Que es una de las condiciones de ser humano, ¿no? Poder generar este espacio de presencia sin la fisicalidad, ¿no? Yo siento que nos podemos conectar, ¿no? Y generar este vínculo real de presencia. Obviamente no hay como la presencia humana, no hay como que nos demos un abrazo y alguna vez ojalá lo podamos hacer, que seguro va a ser pronto. Y volviendo a esto de lo concreto, creo que es lo que hay hoy, ¿no? Poder aprovechar lo que hay hoy. ¿Mm? Tenemos Acá hay una preguntas. preguntita.
Juan dice, ¿cómo y cuándo lograremos un cambio en la conciencia colectiva para dar ese salto como humanidad? Mm. ¿Cuándo? When. Yo Espero que pronto. creo que es now or never. Creo que es ahora o nunca, ¿no? Y creo que esta es la invitación de este tiempo, ¿no? Mm, Que realmente estamos viviendo colectivamente de forma muy poco sabia, muy desconectados unos de otros, muy desconectados con la naturaleza, muy alejados, ¿no? Y creo que llegamos a este punto como por eso. ¿Mm? Así que eh, la bisagra es ahora, ¿Mm? La oportunidad es ahora. Muchas sí, gracias, Juan. mi rezo de cada día, ¿no? Mi Mm, rezo y es el rezo colectivo de este gran despertar. Involucrarse en ese despertar también, como dice Juan, y gracias a cada ser que intenciona en eso, porque desde ahí es donde se va a desprender también esa luz para, para el despertar de todas las almas. total, Y acá hay otra. sí, Leticia dice, ¿podrían recomendar un libro que nos ayude a profundizar sobre algunos de los temas que compartieron hoy? Mm, Acá ¿Querés Joaquín. arrancar vos, Belu? Y acá Joaquín, necesito escucharte yo también. Yo te podría Bueno, recomendar, a ver, muchos libros. El viaje del héroe me parece un gran libro como para arrancar en el modelo de Stephen Gilligan, que es un libro que tiene herramientas prácticas y es fácil. Si quieren, contáctenme y no le digan a Stephen, lo tengo en PDF, se los puedo mandar alguno. Eh, hablamos tomando algunas cosas de Ken Wilber. Hay un libro de Ken Wilber que es una joya, que es La conciencia sin fronteras. Creo que lo hablamos sí, juntos. Eh, y todo lo que... Yo creo que con esos dos tienen bastante. Eh, el tema de los libros es que muchas veces nos alejan de vivir la experiencia. mm, Y como vos decías, es importante que cada uno haga su experiencia. Y, y en la medida que enfoque ese anhelo de verdad y ponga toda su verdad en eso, algo va a aparecer, ¿no? El maestro aparece, el libro aparece, el viaje aparece, eh, todo aparece. Porque en el fondo de este teatro, yo creo que nos ponen el deseo porque está listo el regalo, ¿no? sí, Es como totalmente. un es como un juego de amor, ¿no? Leticia, si querés, escribime y te mando ese librito en PDF con amor y con gusto. Bueno, y aprovecho para contarles que estoy trabajando en mi primer libro, así que Qué bueno. próximamente será el mío, el que les Wow, recomiende a todos ustedes. qué bueno. Bueno, Bienvenido a ese Joaquín, libro. ha sido un placer inmenso, inmenso. Me quedaron varias cosas, así que seguramente habrá una segunda parte en cualquier momento. Total. Te agradezco un montón el contacto desde nuestra primera vez hasta hoy. Muchas gracias. Gracias a todas las A personas que vos, se conectaron. muchas gracias. Siento mucha gratitud. Y a tu